Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En una maratónica jornada que comenzó a la media mañana, el Senado avanza en la aprobación de la reforma tributaria. A pesar de la fuerte oposición de las bancadas Centro Democrático y Cambio Radical, la coalición de gobierno se está imponiendo con sus mayorías en los artículos como los que quiere el gobierno. Sin embargo, la mayoría petrista acaba de ser derrotada en el artículo que pretendía imponer un impuesto a las actividades comerciales de las iglesias y a las otras confesiones religiosas. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, advirtió que las tarifas subirán el próximo año por la reforma tributaria del gobierno. Según el dirigente gremial, la reforma elimina los beneficios de generación de las termoeléctricas que operan como zona franca. El impacto será de 30 pesos por kilovatio. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La directora de la Unidad para las Víctimas denunció irregularidades en la administración de los bienes del Fondo para las Víctimas. La funcionaria dijo que hay arriendos de predios como apartamentos y fincas por un valor de entre 4.000 y 103.000 pesos. Además dijo que encontró ausencia de contratos de arrendamiento de algunos bienes ocupados. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Se complica la situación social en Brasil. Miles de bolsonaristas protestan contra los resultados electorales que dieron ganador a Lula. Más de 150 carreteras están bloqueadas en Brasil, mientras que la violencia surge entre los manifestantes en Sao Paulo y Río de Janeiro. Lisa se convierte en huracán y golpea a Belice, mientras amenaza a Guatemala y a México. La Reserva Federal de Estados Unidos eleva de nuevo las tasas de interés y advierte que seguirá con su política de aumentos. Crece la tensión en la península de Corea. El norte disparó misiles en aguas territoriales del sur, que respondió de igual forma. Indignación por brutal golpiza de policías a hombre iraní que terminó perdiendo la vida. Expresidente Uribe es insultado a su llegada a Argentina. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Se complica la situación social en Brasil. Miles y miles de partidarios del presidente Bolsonaro han salido a las calles a protestar en contra de los resultados electorales que dieron como ganador al expresidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva. Más de 150 carreteras están bloqueadas, mientras que en ciudades como Sao Paulo las protestas se han tornado violentas. 3 días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil se siguen presentando disturbios. Camioneros simpatizantes de Bolsonaro que no aceptan los resultados continúan bloqueando el tránsito en al menos 150 carreteras federales y la policía intenta a toda costa liberar las vías y se enfrenta con los manifestantes inconformes. Y en un hecho que aún se investiga pero indigna y agrava la crisis en el país, un carro gris que pasaba al lado de una protesta callejera en Sao Paulo embistió a varios manifestantes y paró metros más adelante. Miles de esos seguidores, que se concentraron bajo la lluvia frente al Comando Militar del Este en Río de Janeiro, uno de los 8 cuarteles generales regionales del ejército, pidieron a los militares que mantengan al mandatario ultraderechista en el poder, a pesar de que este se declaró dispuesto a entregar las riendas a su rival de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva. Los defensores alzaron los puños, ondearon banderas y corearon lemas como Fuerzas Armadas, salven a Brasil y el pueblo unido jamás será vencido. Los manifestantes creen que las elecciones han sido un fraude e interpretan el ambiguo discurso de Bolsonaro como una autorización a seguir en las calles. El Centro Nacional de Huracanes informó que el huracán Lisa tocó tierra en Belice, en la costa este de Centroamérica, con vientos de 136 kilómetros por hora, donde puede dejar fuertes lluvias y marejadas ciclónicas de más de 2 metros. Lisa también amenaza el sureste de México en destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. La Reserva Federal de Estados Unidos subió por 6ª vez en el año las tasas de interés a 3,75%.
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció un aumento del 0,75% en las tasas de interés por sexta vez consecutiva, ahora situada entre 3,75 y 4%, su nivel más alto desde enero de 2008, como parte de su agresiva estrategia por reducir la inflación descontrolada que afecta a la economía del país. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance of policy for some time. Esta decisión representa la medida más fuerte de la Reserva Federal. Además, probablemente complicará el panorama económico de millones de empresas y hogares estadounidenses al impulsar aún más el costo de los préstamos. El FMI advirtió que subir mucho el salario mínimo puede disparar la informalidad en Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional hizo un llamado a los gobiernos de América Latina a tener cuidado con las negociaciones del salario mínimo, advirtiendo que un aumento fuerte y repentino podría resultar elevando la informalidad en la región. Según el organismo, los empleadores podrían moverse a la informalidad para tener sus trabajadores fuera del sistema y así no estar obligados a cumplir los pagos establecidos. Ante esta posibilidad de cambios salariales fuertes, el fondo propuso adelantar acciones combinadas para evitar una crisis profunda y allí destacó la promoción de reformas tributarias progresivas en países como Chile y Colombia. Para los expertos, el enfoque de las reformas en establecer más impuestos a las rentas más altas y menos para quienes obtienen menos ganancias ayuda significativamente a reducir la informalidad. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que más personas pueden resultar heridas por el clima de tensión que atraviesa el país. Esto a propósito del ataque al esposo de la líder demócrata Nancy Pelosi. Because they find it more profitable to stir up controversy and conflict than to lift up the truth and facts. And we've been seeing recent examples of this. Look, a friend of mine, Mr. Paul Pelosi, was attacked viciously. Somebody broke into his home looking for his wife, Nancy Pelosi, the Speaker of the House. Or if they encourage their supporters to stand outside voting places armed with guns and dressed in tactical gear, if that's the environment that we create, more people are going to get hurt. El gobierno de Estados Unidos reaccionó a la reunión entre los presidentes Petro y Maduro en Caracas. El gobierno de los Estados Unidos se pronunció sobre el encuentro que sostuvieron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, este martes en Caracas. Un portavoz del Departamento de Estado manifestó que los venezolanos merecen las mismas oportunidades que tienen los colombianos y otros pueblos de la región para elegir de forma democrática a sus líderes. Agregó que las negociaciones en Venezuela son el único camino para elecciones libres, creíbles y justas que reflejen la voluntad del pueblo venezolano y que aprecien la alianza continua de Colombia para trabajar una solución política en Venezuela. El vocero reiteró el compromiso de Estados Unidos para la restauración de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela y reiteró que el único camino es la negociación entre Maduro y la oposición. Aumenta la tensión en la península de Corea. El norte disparó misiles en aguas territoriales del sur, que respondió de igual forma. Vuelve a subir la temperatura entre las dos Coreas que intercambiaron este miércoles lanzamientos de misiles. En un nuevo ensayo bélico, Corea del Norte disparó a lo largo del día en torno a 20 misiles balísticos, una cifra récord para el régimen norcoreano que empeora aún más un clima de tensión regional que puede alcanzar cotas históricas. En una respuesta inmediata, Corea del Sur lanzó 3 misiles aire-tierra desde aviones de combate, y el ejército de Seúl aseguró que se trata de la primera vez que uno de los proyectiles del régimen de Pyongyang sobrevuela la frontera marítimo de facto entre ambos países desde que acabó la Guerra de Corea en 1953. Los lanzamientos de misiles de ambas Coreas se producen en un momento en que Seúl y Washington celebran sus mayores maniobras aéreas en 5 años. El presidente Putin dio marcha atrás y Rusia volvió al acuerdo para permitir la exportación de granos desde Ucrania.
Rusia se incorporó al acuerdo que garantiza el paso seguro de los barcos que transportan exportaciones vitales de grano desde Ucrania por el Mar Negro, apenas unos días después de anunciar que suspendía su participación en el pacto. Moscú, que había tomado la decisión citando los ataques con drones a la ciudad de Sebastopol en la Crimea ocupada, asegura que podrán retractarse de volver al pacto si se incumplen las garantías pedidas. Но в любом случае, даже в случае выхода России из этой сделки, мы, как и говорили в этой связи ранее, мы в этом случае готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это всего 4%. Según el Kremlin, las autoridades ucranianas le hicieron llegar garantías a través de la ONU y de Ankara de que Kiev no utilizará el corredor de exportación de grano con fines militares, lo que le permite reanudar las salidas de los buques que llevaban días varados. Hay indignación en el mundo por lo que muestra un video sobre la violenta represión del régimen de Irán a un hombre de 22 años. El caso provocó el inicio de una investigación. En las imágenes se puede ver cómo agentes golpean brutalmente al hombre que intenta protegerse la cabeza con las manos mientras otros policías miran la escena. Posteriormente le disparan y atropellan 2 veces con una motocicleta. Se marchan y dejan el cuerpo abandonado. Aumentó la cifra de muertos y desaparecidos en Filipinas por la tormenta Nalgae. Al menos 120 personas perdieron la vida y 36 permanecen desaparecidas por las inundaciones y deslizamientos provocados por la tormenta. Cuando esta arreció, algunos habitantes se refugiaron en partes altas de edificaciones, sin contar con los deslizamientos y avalanchas de tierra y lodo. Twitter cobrará por algunos de sus servicios. La compañía de Elon Musk cobrará $8 mensuales por una suscripción para usuarios con cuentas verificadas. A esto se suma que habrá un posible cargo por el contenido, incluidos los videos, pues la función permitiría a las personas publicar videos y cobrar a los usuarios por verlos. La compañía se quedaría con una parte de las ganancias. A su llegada a Argentina, el expresidente Uribe fue recibido con insultos. Luego de aterrizar en el aeropuerto Ezeiza en Buenos Aires, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, recibió insultos por parte de un ciudadano que también estaba en la terminal aérea. El hombre le gritó al líder del Centro Democrático, paramilitar, asesino, sinvergüenza, narcotraficante y remató diciendo que debía estar en la cárcel. Por su lado, el expresidente Uribe Vélez, quien se encontraba custodiado por un fuerte anillo de seguridad, le respondió diciéndole mentiroso y continuó su camino por los pasillos del aeropuerto. No, señor. No, señor. Sí, vergüenza. Asesino. Un grupo de diseñadores y programadores creó el primer mouse para computador que se puede plegar. Se inspiraron en el origami. Grandes novedades e ideas llegan al mundo de los dispositivos tecnológicos y este mouse es una buena prueba de ello. Luce como una pieza de origami y a excepción de que no es de papel, funciona igual. Es capaz de quedarse plano. El ratón Air.0 es inalámbrico que se pliega como una pieza de origami para poder llevarlo a cualquier lugar y ocupa menos que la funda de unas gafas. Este dispositivo está diseñado para adoptar la forma de un mouse de tamaño normal cuando se monta y casi desaparecer en el bolso cuando se aplana. Con solo 40 gramos, el ratón añade tan poco peso a la configuración de viaje que prácticamente pasa desapercibido. Este mouse adopta una especie de diseño de casco con una parte delantera redondeada y un pliegue abierto a lo largo de la palma de la mano. Además, está equipado con el estándar Bluetooth 5.2 y el fabricante dice que su batería recargable puede durar hasta 3 meses. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la doctora Francia Márquez, vicepresidenta de la República. Mira, doctora Francia, el tema ahora tiene que ver con esta polémica que hay entre usted y el doctor Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, a propósito de una frase que usted pronunció en un reportaje al diario El Tiempo sobre el entrampamiento de que habría sido víctima Iván Márquez.
Bueno, yo creo que esto fue una frase sacada de contexto. Yo hablé del entrampamiento que en general vivió el proceso de paz. Sí. Y empecé en la entrevista hablando de las personas que dejaron las armas y que empezaron a ser asesinadas en nuestro país. Sí. Empecé hablando de esas personas en la entrevista. Personas que no tuvieron las garantías, que el Estado no les protegió como se había comprometido en el acuerdo. En segundo lugar, hablé del entrampamiento de Santrich, sí, que efectivamente hoy no lo digo yo, hoy lo dice la JEP y hoy lo dicen otros organismos. Y fue un entrampamiento planificado por el gobierno nacional, por la Fiscalía, que en su momento estaba el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Sí? Yo dije, producto de ese entrampamiento, ¿sí?, el señor Iván Márquez, producto de esa consecuencia del entrampamiento, de todo lo que se estaba gestando ahí, decidió reincidir y volver, ¿sí?, a tomar las armas. Esto ha sido terrible. Yo creo que si hubiera asumido el proceso de paz que impulsó el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, yo creo que hoy no estaríamos lamentando en los territorios. La discusión es cuándo se le va a devolver la paz y la tranquilidad a comunidades empobrecidas como la mía, que han vivido los efectos, ¿sí?, de una guerra absurda que nunca debió ser, de manera desproporcional. Y también dije, ¿sí?, hablar de paz desde acá, desde Bogotá, hablar de paz desde condiciones de privilegio, de que es fácil, pero hablarlo desde el territorio, ¿sí?, y sostener una guerra desde acá, cuando la gente está sufriendo en los territorios una crisis enorme, y es mi gente, es mi pueblo, son mi familia, es mi comunidad. Sí, son millones de colombianos en los distintos lugares excluidos, donde no llegó el agua potable, pero llegó la violencia, donde no llegó la educación, pero llegó el reclutamiento forzado para los jóvenes, donde no llegó la oportunidad, pero llegó el narcotráfico. Sí, de eso es que estamos hablando. Y bueno, el señor Néstor Humberto Martínez, pues en algún momento tendrá que asumir su responsabilidad. Yo no tengo una confrontación con él. Nuestra postura como gobierno es la paz total. Y la paz total es permitirle a estas comunidades que en campaña me decían, Francia, si no nos den, que no nos dé nada el Estado, pero que nos deje vivir en paz. La gente está cansada, la gente está gritando desesperada, diciendo queremos vivir en paz. Yo he vivido el conflicto armado. Yo he tenido que vivir en mi casa, donde por encima los bombardeos los hemos sentido. He tenido que vivir el desplazamiento forzado. Millones de colombianos. Entonces hablar desde acá es fácil, pero vivirlo allá es otra realidad. Y yo fui elegida junto al presidente Gustavo Petro para legarle a la comunidad de la cual vengo, de los nadies y las nadies, que valen menos que la bala que los mata, legarles la oportunidad de vivir en paz. Y eso implica un esfuerzo enorme. Eso no significa impunidad, como dijo el presidente, el expresidente. Al contrario, eso implica garantías de derechos. Eso implica permitirle a esta comunidad de una vez por todas vivir tranquilos. Sí, eso implica asumir el desafío de frenar la crisis humanitaria. También puse el ejemplo de lo que está pasando hoy en Buenaventura. Sí, yo fui hace 2 semanas a Buenaventura, al diálogo vinculante. Y cuando nos dijeron hay 2 grupos armados que se han colocado en acuerdo, ¿sí?, para resolver el tema de muertes, de asesinatos todos los días, y saber que después de muchos años, por primera vez Buenaventura no tiene muertos, sí, que todos los días lo vivían, yo creo que eso es algo muy importante para la comunidad. Claro, desde acá no se ve, pero allá la gente sí lo siente. Y yo creo que para mí es eso. Para mí es permitirle a un pueblo que ha sufrido el rigor de la guerra
la paz, la tranquilidad, el poder andar sin miedo. Y eso es lo que está en juego aquí. Claro, para muchos no hablar de paz, sí, tal vez sea una condición donde se paran desde su privilegio a decir no, eso no se puede hacer. Aquí entramparon la paz en general. No es cuestión de solo el tema de Iván Márquez, la paz en general se entrampó. Y si no, mire los resultados en términos de la implementación de la paz. Sí. Los mismos organismos internacionales han manifestado las preocupaciones sobre los avances en la implementación. Se hurtaron los recursos de la paz. Sí, en términos de la corrupción se robaron la plata que era para la paz, se la robaron. Y entonces, ¿de qué me están hablando? Entonces eso es lo que está en discusión y claro, el exfiscal sale a hablar porque sabe que tiene un rabo de paja frente a lo que estamos hoy discutiendo y es el entrampamiento que hizo frente a Santrich y que por supuesto hizo que no solamente Iván, sino muchos otros disidencias que le llamen ahora, pues volvieran a retomar las armas. Después de palabras llenas de tanta sabiduría, doctora Francia, ¿cómo interpreta usted la respuesta del doctor Néstor Humberto cuando, refiriéndose a su afirmación del entrampamiento, dijo textualmente: Francia Márquez no distingue entre fiscal de Colombia y de Estados Unidos? Yo creo que sé muy bien... Declaración que hizo en diálogo con la W. Sí, creo que él puede decir lo que quiera, igual tiene libertad para decir lo que quiera. Yo espero que mañana sea la justicia, ¿sí?, quien nos diga frente a la palabra entrampamiento que yo planteé, si es mentira o es verdad. ¿Y a quién concretamente, puntualmente, se refiere usted, señora vicepresidenta, cuando dice que también, o que también no, que tiene rabo de paja? Bueno, el fiscal responde así porque él sabe que él tiene rabo de paja frente al entrampamiento del que yo hablé en la entrevista en El Tiempo. ¿Pero qué quiere decir rabo de paja? Pues que tiene responsabilidades sobre eso. ¿Cree usted eso? Sí, señor. ¿Lo cree o lo sabe? Lo sabe el país. ¿Por qué? Bueno, lo acaba de decir la JEP, ¿no? Ahora, al margen de estas discrepancias verbales, ¿usted sí cree, Francia Márquez, en la paz total? Sí. Explíqueme después del comercial. ¿Por qué cree usted, señora vicepresidenta, en que la paz total sí es posible? Bueno, yo creo que es lo único que le podemos legar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Es una Colombia en paz. Nuestros abuelos, tristemente sin querer, nos heredaron una Colombia llena de dolor, ¿sí?, llena de heridas profundas, una Colombia con muchas violencias. A pesar de que hay un país hermoso, que este país es maravilloso y que hay gente maravillosa todos los días trabajando por la paz de Colombia. Yo creo en eso profundamente, por eso me hice elegir como vicepresidenta. Sí, porque me cansé de demandar solo desde el territorio paz, porque me cansé de demandar garantías a los derechos humanos y creo que estar aquí nos permite reafirmar esa decisión de la lucha incansable que han hecho los líderes sociales, que han hecho las organizaciones, que han hecho las comunidades, porque un día puedan descansar, acostarse a dormir tranquilos y en paz. Y yo creo que eso es lo mínimo que podemos hacer como colombianos. Y es legarle a las próximas generaciones un país distinto. ¿Y usted cree, señora vicepresidenta, que es posible también la paz total con el narcotráfico? Yo creo que con todos. Nosotros hablamos del camino de la legalización de las drogas, ¿sí? Y esto no es solo un tema del tráfico de drogas, esto es un tema de inversión social. ¿Sí? Las drogas se van a resolver
¿sí? El problema de las drogas cuando hay inversión social en esos territorios. Cuando la gente tenga las condiciones para producir el plátano, la yuca, el cacao, la panela, etcétera, en esos territorios donde por años se dejó el campo abandonado, cuando tengan oportunidades, cuando hayan vías terciarias, cuando haya conectividad, ¿sí? Cuando haya un desarrollo económico y social, cuando haya salud, yo creo que ahí hay posibilidades de enfrentar una política terrible como ha sido la política del narcotráfico, que va más allá de si se judicializa o no a los que han traficado con la droga. Implica cambios estructurales frente a la atención del campo colombiano. Yo creo que ahí, cuando el campesino, cuando el indígena, cuando el joven vea oportunidades, cuando las mujeres, cabezas de familia, vean oportunidades en esos territorios, ahí va a cambiar la política de drogas. ¿Usted es partidaria de que Iván Márquez también sea beneficiado con este proceso de paz total? Yo creo que en general todos los actores armados, sí, sin temor a equivocarme, o gran parte de los actores armados de este país se han beneficiado del narcotráfico, y no solo actores armados, sino actores políticos, ¿sí? Que han estado en la política y se han beneficiado del tráfico de drogas. Eso no es un secreto para nadie. Eso no es un secreto para nadie. El asunto es que aquí se ha judicializado al eslabón más débil, ¿sí? Son a los campesinos, son a los indígenas, son a los jóvenes, son a las mujeres las que se han judicializado en términos de la política prohibicionista de la droga. Pero los grandes emporios que han tenido el negocio, pues eso no se ha confrontado por un tema que existe y que todos sabemos, y es la corrupción. Romper esas barreras de corrupción, ¿sí? En todas las esferas del Estado colombiano es parte de los desafíos que tenemos que asumir. Y eso implica sincerarnos, eso implica confrontarlo, eso implica incluso a veces cuando se es dirigente o cuando se está en un lugar como este, asumir riesgos, porque se asume riesgos cuando decidimos confrontar la política de las drogas. Usted me hablaba hace un rato del derecho de soñar, también del escritor y poeta uruguayo Eduardo Galeano. El derecho de soñar. Aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. ¿Cuál es el derecho a soñar? Bueno, yo creo que es el derecho a tener aspiraciones. Sí, yo no hubiera estado aquí si no hubiera soñado en cambios para mi país. Ojalá toda Colombia sueñe en ese cambio. En cambio por la justicia, en cambio por la dignidad. Sí, hacer que la dignidad se haga costumbre. Ese es uno de los sueños de millones de colombianos que decidieron votar por Gustavo Petro, Francia Márquez. Debemos, pues, por un ratito, el mundo que está patas arriba se pondrá sobre sus pies. Bueno, yo no creo que tengamos que hacer que el mundo se ponga a nuestros pies. Yo creo que al contrario tenemos que reconocer que somos parte. Nosotros tenemos en nuestros procesos una filosofía que es la filosofía del Ubuntu, del soy porque somos, de reconocer la existencia de la vida en general. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones.
Ese era el sueño de Eduardo Galeano. Ese es el sueño de los ambientalistas en este país. La gente no será manejada por los automóviles, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. Bueno, en ese mundo ideal de Eduardo Galeano. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia. Bueno. Y será tratado, y eso es contra nosotros, como la plancha o el lavarropas. Estaba cuestionando todo lo que hoy somos, ¿no? El televisor hoy importa más que el abuelo. Creo que cuando usted creció, el abuelo importaba más que el televisor. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. Ese es el cambio, el verdadero cambio. El Ministerio de la Equidad, Ministerio de la Igualdad, que usted dirigirá, ¿no es también una promesa? Sí, sin duda es una promesa que hicimos en campaña, es una promesa de gobierno, pero que busca, sí, impulsar la igualdad real de este país. Sí, para eso se requiere una institucionalidad. Por muchos años tuvimos institucionalidad para la acumulación de privilegios. Hoy tener una institucionalidad para garantizar los derechos yo creo que es una necesidad en este país y por eso apostamos al Ministerio de la Igualdad. Dice Galeano también en su Derecho a Soñar. Una mujer negra será presidenta del Brasil y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra, Perú. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: festejarás tu cuerpo. El noveno, que no desconfía del deseo, lo declarará sagrado. ¿Tiene usted razón? Eduardo Galeano tenía razón. Creo que hemos trabajado ahora como gobierno por esos sueños. Sí, para mí es un sueño enorme que hoy que no se judicialice la prestación del servicio militar obligatorio y que hoy se haya aprobado una ley que establece la prestación del servicio social para la paz. Y termina Galeano su sueño. La Iglesia dictará un 11º mandamiento que se le había olvidado al Señor. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Sí. Y usted va precisamente a un congreso de defensa de la naturaleza. Así es. Galeano era un maestro. Lástima que no lo pudimos conocer en persona, pero nos dejó todas sus enseñanzas. Y era un hombre que
hablaba desde el corazón y desde el sentir. Y creo que nos colocaba a reflexionar como humanidad. Termina Galeano su sueño. Todos los penitentes serán celebrantes y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni habrá día que no sea vivido como si fuera el primero. Que la memoria de Galeano nos oriente en el camino. Usted está viviendo como si fuera el primer día. Así es. Cada día yo creo que es como si fuera el primer día. ¿Qué debe esperar el país de usted? Todavía le quedan 4 años prácticamente, porque no lleva ni 3 como vicepresidente. ¿Qué debe esperar de usted el país como vicepresidenta y luego como ministra de la Igualdad y de la Equidad? Bueno, yo creo que mi compromiso por trabajar en favor de la justicia social, creo que mi compromiso por trabajar para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, mi compromiso para hacer todos los esfuerzos necesarios y parar la muerte de niños y niñas, que por supuesto es doloroso, ¿sí? Que todos los días 6 niños en promedio mueran en el país de hambre y de desnutrición, en un país que hay tanto. Así que hay todo un compromiso por transformar esas realidades. ¿Y qué debe esperar? Mi compromiso por la paz total. Y lo hablo como vicepresidenta, pero lo hablo como víctima del conflicto armado. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, ¿los seguirá usted representando? Considero que ellos se representan a sí mismos, ¿sí? Considero que la representatividad pues es algo que no se define porque hay una persona ocupando en un lugar. La representatividad es mucho más que eso. Por supuesto, estoy aquí y muchos se sienten que les represento, que mi presencia aquí en la vicepresidencia les dice algo. Sin embargo, esto no es el fin. La vicepresidencia es un medio, la presidencia es un medio. Para mí el fin es una Colombia con alegría, con sueños, con esperanzas, con dignidad y en paz. Ese es el fin y tal vez sea una tarea que no se termina en 4 años, pero por lo menos haremos todos los esfuerzos necesarios por colocar las bases, los cimientos del cambio, de la transformación, que pongan la vida en el centro, que hagan de Colombia una potencia mundial de la vida. Doctora Francia Márquez, señora vicepresidenta de la República, ha sido muy grato hablar nuevamente con usted y muy edificante escucharla. Gracias a usted y a mí. Creo que es muy importante que abra estos espacios para dar voz a los que no tienen voz. Son muchas historias, ¿sí? Son muchas historias de dolor, pero también de alegría, ¿no? En medio de todo eso resistimos como sociedad. Así que esto también es construir paz. La paz no es solo el silenciamiento de los fusiles. La paz es dar voz. La paz es escuchar. La paz es sonrojarnos con lo que le pasa al otro, a la otra. Y de nuevo, mil gracias y no se olvide de lo que están esperando los nadies. Vivir sabroso. Los hijos de nadie, los dueños de nada. Gracias. Doctora Francia, muchas gracias. Gracias y aquí estaremos hasta que la dignidad se haga costumbre. Y a ustedes, evidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Reforma tributaria a punto de ser aprobada en Senado y Cámara. Coalición política del gobierno impone mayorías y derrota al uribismo y a Cambio Radical. Gobierno solo derrotado en su propuesta de impuesto al pan y a las iglesias. Reforma tributaria pone en riesgo más empleo en sector minero energético, dicen industriales.
Grave advertencia de la ministra de Ambiente sobre riesgos en Hidroituango. El presidente ordena evacuación de población en riesgo antes de prender turbinas. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pide claridad sobre evacuación. El dólar rompe barrera de los 5,000 pesos. Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos sube otra vez tasas de interés. Escándalo en la unidad de víctimas por graves irregularidades. 19 departamentos afectados por intensas lluvias. La Mojana bajo agua. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La coalición del gobierno impone esta noche sus mayorías en la plenaria del Senado. Está aprobando el articulado de la reforma tributaria a pesar de la fuerte oposición del Centro Democrático y de Cambio Radical. Carlos Ruiz, buenas noches. Detalles del articulado aprobado hasta el momento. Claudia, buenas noches y televidentes. Efectivamente, más de 10 horas lleva la plenaria del Senado tramitando esta reforma tributaria, que no es usual que el primer día tenga tantos artículos aprobados. El 80% de los 90 artículos de la reforma tributaria ya han sido tramitados aquí en el Senado de la República, en una jornada que no ha sido fácil debido a las posiciones radicales que cada vez son más intensas entre los amigos y los opositores de la reforma tributaria. Esto es lo que se ha aprobado hasta el momento. La reforma tributaria llamada por el Gobierno para la Igualdad y Justicia Social tiene una proyección de recaudo de 20 billones de pesos para inversión en educación, agua potable, vías terciarias, madres cabeza de familia y fortalecimiento del Banco Agrario y de Finagro. ¿Cómo quedó? Las personas naturales que pagarán impuestos serán aquellas con un patrimonio mayor a 3.000 millones de pesos o con ingresos laborales superiores a 13 millones de pesos mensuales. Se fijó una sobretasa al sector financiero del 5%, es decir, pagará el 40% de renta ese sector. Una sobretasa del 3% al sector hidroeléctrico, que pagará el 38% de renta. Una sobretasa al sector petróleo y carbón del 5, el 10 y el 15% según los precios internacionales. Las regalías del sector minero energético no serán deducibles del impuesto de renta. Cuando hay deducibilidad de las regalías, quiere decir que el 35% de la regalía lo está pagando la nación, no las empresas. No las empresas. Entonces las regalías en realidad, cuando son deducibles, en la práctica lo que está haciendo es que la nación está pagando parte de las regalías. Desde la bancada uribista se lanzaron fuertes ataques a la reforma tributaria. Y que quede claro que esta reforma no va a hacer a Colombia un país menos desigual. Lo que hace a Colombia un país menos desigual es invertir los recursos correctamente. Plata sí hay. Y desde la bancada gobernista se hizo una férrea defensa del nuevo estatuto tributario. Y esta es la mejor reforma tributaria para la coyuntura nacional e internacional que vive Colombia. Es la reforma tributaria del cambio. Es la reforma tributaria que inicia el camino para derrotar el hambre en Colombia. Otros puntos de la reforma: el sector hotelero tendrá una tarifa de renta del 15%, las zonas francas unas tarifas diferenciales del 20 al 40%, los dividendos serán grabados con tarifas de 0 al 20%. Uno de los puntos de mayor controversia fue el impuesto a las iglesias. El artículo fue eliminado por 58 votos contra 27, en medio de una gran algarabía por el festejo de los enemigos del artículo. La tarifa de ganancias ocasionales será del 15%. Los profesionales liberales seguirán en régimen simple. Hubo un altercado entre el senador Arturo Char, de Cambio Radical, y el senador del Pacto Histórico y Polo Democrático, Wilson Arias, que aseguró que el banco de la familia Char hizo mal uso de los créditos que le facilitaba el gobierno durante la pandemia. En las radicales posiciones que se vieron hoy en el Senado durante el trámite de la reforma tributaria, surgió un enfrentamiento entre los senadores Wilson Arias y Arturo Char. El congresista del Atlántico, de Cambio Radical, atacó la reforma considerando que no era estructural y que afectaba el desarrollo económico del país. Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, dijo que Char hablaba a nombre de un grupo económico que con su banco se negó a ayudar a las empresas pequeñas y a personas necesitadas durante la pandemia. Serfinanza, para ser más exacto, que habló por boca de Cambio Radical, acaba de hablar. ¿Qué hizo en pandemia?
cuando el Estado le proporcionó recursos públicos para que lo prestara a menos tasa de interés a los sectores sociales y empresariales, burló la norma de Duque y de Bancoldes en esta pandemia. El senador Arturo Char, que casi nunca interviene en la plenaria, replicó en tono enfático. Yo le pido a usted que me respete y que respete al nombre de mi familia, y si Serfinasa si usted tiene alguna duda sobre los negocios de mi familia, vaya y ponga las denuncias que tenga que poner, todas las denuncias que quiera, ponga las denuncias que quiera. También hubo fuertes intercambios de opiniones entre la bancada uribista, que se opone a la reforma, y la del pacto histórico, que la defendió con vehemencia. Ahora viene un punto difícil también para el trámite de la reforma, el impuesto a las bebidas azucaradas. Con Ervin Salinas y Carlos Ruiz desde el Senado de la República, Noticentro 1 CMI. Carlos, muchísimas gracias. Y también en la Cámara avanza la votación del proyecto de reforma tributaria. Lina María Sandoval, buenas noches. ¿Qué artículos se han aprobado? Margarita, muy buenas noches televidentes. En la Cámara el debate avanza de forma lenta. Hasta ahora 18 artículos que no tenían mayores reparos. El freno ha estado en el artículo 45, el de impuestos saludables. Los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y el partido de la U pidieron que se debatiera de forma individual, y en eso está la Cámara en este momento. Lo único seguro es que sale el PAN del artículo 45, el artículo de impuestos saludables. Aquí un resumen. Con esta proposición, desde el Partido Verde lograron sacar el PAN de la reforma tributaria. Pues una reforma justa, equitativa, y que busque que unos que tienen mucho aporten al país, para eso pues llevarlo a sectores más desfavorecidos. En ese sentido, pues el PAN es un producto de consumo en los hogares. Los impuestos saludables han sido la piedra en el zapato de la discusión en la Cámara. El partido de la U reclamó porque no les avalaron una proposición sobre este tema y amenazaron con abandonar la discusión si no se les aprobaba. Pero realmente me ofende muchísimo que ahorita que le voy a preguntar al director de la DIAN por qué no avaló la proposición, me dice que él no se toma en serio mi proposición, cuando es que la canasta familiar no se grave con el impuesto saludable por 2 años. No es más. Finalmente salieron de la sesión para hablar del tema con el ministro del Interior. 296 millones. Además hubo zambra por un listado de un representante del Pacto Histórico, Alejandro Campo, en el que habló de financiación de campañas por empresas de bebidas azucaradas e ingenios a congresistas, señalándolos de doble moral por estar en la discusión de los impuestos saludables. Si no hacemos el orden, si no hay orden, no podemos continuar. A esta hora entonces continúa la votación, la discusión aquí en la Cámara de Representantes en este artículo 45 de impuestos saludables, que ha despertado todo tipo de polémicas. En este momento hay polémica, hay más de 20 proposiciones sobre este artículo. Cabe recordar que en total son 90 artículos que tiene este texto de reforma tributaria. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al debate en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes para llevarles todos los detalles. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Desde luego, Lina, quedamos pendientes. Gracias. El presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón, Fenalcarbón, Carlos Cante, afirmó que la reforma tributaria acabará con el sector de la minería y afectará 1,2 millones de empleos. El sector de la minería advierte que la carga tributaria acabará con la industria. Fenalcarbón rechaza la propuesta presentada por el gobierno, la cual plantea una sobretasa a partir de los $60 por tonelada de carbón. Esa nueva fórmula para el establecimiento de la sobretasa es bastante perjudicial para la industria del carbón, porque establece como precio alto una base de $60 que está por debajo de los costos de producción de la industria, y definitivamente la acaba. El dirigente afirma que las empresas están en riesgo y el mercado laboral será el más afectado. La industria genera 1,2 millones de empleos y solo en carbón térmico y metalúrgico representa más de 250.000 puestos de trabajo. La pequeña y la mediana minería del interior del país se vería afectada, y estamos hablando de más de 250.000 empleos, estamos hablando de cerca de 100 municipios cuya actividad económica depende directamente de la industria del carbón. Eso acaba con las posibilidades de reinversión, y si no hay reinversión, no hay producción, y si no hay producción, no hay empleo y no hay desarrollo económico. Se hace un llamado a la sensatez.
El presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, advirtió nuevos incrementos en las tarifas de la energía por los impactos de la reforma tributaria. Para el caso de la energía, las afectaciones se generan por el modelo de las zonas francas, las cuales conservarán el beneficio siempre y cuando garanticen exportaciones. Sin embargo, las plantas térmicas que operan bajo este régimen solo venden su energía en el mercado local, lo que representaría pasar de un impuesto de renta del 20% al 35%. El panorama significará un alza en las tarifas de energía de 30 pesos por kilovatio. La medida va en contravía de los acuerdos para reducir las tarifas. Eso para los usuarios del país significa mayores costos, mayor costo de la energía, del orden de 2.1 billones de pesos. Para ponerlo en contexto, el esfuerzo que hicieron las empresas de generación de energía eléctrica en el tema del pacto por la justicia tarifaria fue de 1.5 billones de pesos. Esto borraría con el codo lo que se acaba de hacer en el sector con la mano. Las térmicas representan una generación del 40% de la energía en Colombia. El presidente Gustavo Petro pidió evacuar la población cercana a Hidroituango antes de poner en funcionamiento las turbinas del proyecto. La preocupación por la puesta en funcionamiento de las turbinas del proyecto hidroeléctrico Hidroituango fue hecha por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango, debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución, que es un principio universal. En el gobierno del cambio por la vida es primero la vida. Y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo el sábado próximo viaja a Valdivia, precisamente población abajo del proyecto de esta represa hidroeléctrica, para activar el puesto de mando unificado. Información que debe manejar EPM frente a los riesgos que se pueden generar. En este momento ellos han hablado de unos temas de precaución por los problemas que se pueden generar en el momento de una activación de una turbina. Si esa turbina, si el aprender de turbina genera un riesgo como efectivamente ellos han planteado, tienen que inmediatamente activar el protocolo de evacuación preventiva, que es lo que el presidente se ha referido efectivamente en su trino. La ministra de Minas dice que EPM es la empresa que ha advertido sobre los riesgos con el proyecto Hidroituango para las poblaciones aguas abajo. EPM manifestó que existe riesgo e incertidumbre de desestabilización del macizo al prender turbinas. Ahora corresponde al puesto de mando unificado, con base en el principio de precaución, proteger a la población. Esta y ninguna otra ha sido mi postura en el PMU, en acuerdo con el presidente Gustavo Petro. No podríamos pensar de que mantenemos unas familias expuestas a riesgo si hay una posibilidad, así sea muy pequeña, de que haya una falla en el proyecto. En este caso, dice el director de la Gestión Nacional de Riesgo, que es mejor prevenir que tener que lamentar. Entre tanto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pidió a EPM y al gobierno nacional claridad sobre la forma de adelantar la evacuación de la población en riesgo tras un eventual encendido del proyecto de Hidroituango. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que solo hasta el próximo sábado, fecha de instalación del nuevo puesto de mando unificado, se conocerá el mapa de riesgo de los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres y el número de familias que deben atender la evacuación antes del encendido de la primera turbina. Esto no se va a hacer en forma intempestiva, eso se va a hacer en forma programada. Y primero se van a hacer unas pruebas, que es lo que he insistido, que esas pruebas tienen que hacerse todas. El mandatario le pidió a EPM que sea claro en la información del cronograma de pruebas, encendido y simulacros para evitar pánico colectivo en las comunidades. Tiene que haber claridad, mientras más rápido mejor y mientras más unificada mejor, de esas fechas. Y se refirió al trino de la ministra de Ambiente, en el que hizo afirmaciones sobre el supuesto estado de riesgo del macizo rocoso. No me parece que lo mejor para una situación que genera incertidumbre, que genera angustia en toda la población, sea mensajes aislados de una persona, de una institución, de la cabeza, No, me parece que debemos buscar todos en una
unidad institucional. Los alcaldes de la zona de influencia del proyecto le confirmaron a Noticentro 1 CMI que aún no han sido notificados de eventuales evacuaciones o simulacros. La Reserva Federal de los Estados Unidos subió sus tasas de interés. La medida provocó en Colombia un aumento del precio del dólar que superó los 5.000 pesos. Los mercados financieros estuvieron a la expectativa de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que decidió elevar nuevamente las tasas de interés 0,75% en su política de medidas para frenar la inflación. El anuncio era esperado, pero en el ambiente quedó nuevos incrementos en los tipos de interés, manteniendo la incertidumbre de los inversionistas por una posible recesión. El panorama elevó el precio del dólar en Colombia a los 5.000 pesos. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance of policy for some time. Hoy la divisa se cotizó en 5.016 pesos, con un alza de 41 pesos frente a la jornada anterior. En Colombia, las medidas de la Reserva presionan al Banco de la República a seguir subiendo las tasas de interés, hoy en el 11%. Si hay que subir las tasas de interés para controlar la inflación, lo seguirán haciendo con la fuerza que sea necesaria. La tendencia alcista en el dólar se mantendría en el corto plazo. Si eventualmente esa incertidumbre persiste, pues va a haber preferencia por dólar el día de mañana. Y en ese sentido, pues básicamente tendremos una tasa de cambio que seguirá escalando o buscando máximos históricos. La inflación se convierte en el mayor riesgo de la economía mundial. La Unidad para las Víctimas denunció irregularidades en el arriendo de bienes del Estado que son usados para la reparación a las víctimas y también en el fondo de la Unidad para las Víctimas. De acuerdo con la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, estas presuntas irregularidades fueron encontradas en el proceso de empalme, las cuales, según ella, afectan la reparación de las víctimas. He radicado oficialmente a la Fiscalía General de la Nación, a los órganos de control. Presuntas irregularidades en el fondo de víctimas. Gustavo Adolfo Quevedo Casafranco, al parecer, venía recibiendo los recursos de los cánones de arrendamiento de manera personal. Estamos colocando en conocimiento de las autoridades el manejo de esos recursos por presunta apropiación del señor Gustavo Adolfo Quevedo Casafranco. Arriendo de bienes. Arrendados en 4.437 pesos y otros que están en 103.000 pesos. Existe una ausencia de contratos de arrendamientos en algunos bienes ocupados. Esto dificulta identificar el valor que recibe por el bien, la utilidad que genera o las condiciones de su administración. Algunos de los bienes están ocupados sin autorización o deteriorados. Además de la solicitud de investigación a la Fiscalía y a los órganos de control, desde la unidad adelantan labores de control interno y desde la Presidencia realizarán una auditoría forense en el manejo de los recursos al Fondo de Reparación y a la Unidad de Víctimas. La Sociedad de Activos Especiales suspenderá a los primeros administradores de bienes decomisados a las mafias por malos manejos en los bienes. La Sociedad de Activos Especiales se alista para emitir un acto administrativo con el que destituirá a 17 grandes depositarios que manejan a la fecha alrededor de 17.000 bienes de esa entidad. La decisión, que será revelada esta semana por Daniel Rojas, presidente de la SAE, se da como respuesta a los aparentes malos manejos que estas personas le estarían dando a los bienes decomisados a los narcotraficantes y corruptos. El depositario es una figura legal que emplea la SAE para que particulares ayuden a que los predios y empresas en proceso de extinción de dominio tengan rentabilidad mediante arrendamientos o productividad. Sin embargo, lo que encontró la entidad en el primer barrido es que hay múltiples irregularidades como informes desactualizados sobre el funcionamiento de estos bienes y además habría retrasos en los pagos por la administración de los bienes al Estado. Y es que este es solo uno de los problemas en la Sociedad de Activos Especiales, pues no hay claridad sobre los bienes que actualmente están en poder del Estado, pues la Fiscalía calcula que hay activos decomisados a la fecha por 25 billones de pesos, mientras que la SAE señala que serían por 7 billones de pesos.
Sobre todas estas denuncias, los sindicatos de la SAE pidieron no ser estigmatizados. Llamado es a no estigmatizar los trabajadores de la sociedad de activos especiales. No estamos firmando contratos ni autorizando contratos de arrendamiento ni ventas masivas. El sindicato también señaló que ha realizado varias denuncias sobre las irregularidades que se vienen presentando en la entidad. En La Mojana se agrava la emergencia por las intensas lluvias. Las fuertes lluvias caídas al interior del país por efecto de la temporada invernal comenzaron a elevar los niveles de las aguas del río Cauca. Los 3 municipios de la región de La Mojana en Sucre permanecen inundados, causando afectación entre los damnificados. Encontramos 1.106 familias y 3.238 personas en la segunda temporada de lluvia. Cabe recordar que en la primera temporada de lluvia en la subregión de San Jorge y Mojana hay una afectación de 30.879 familias y 78.665. Las pérdidas en el sector agropecuario ascienden a más de 45.000 animales y en el sector agrícola 22.000 hectáreas de cultivos. El IDEAM pronostica fuertes lluvias en noviembre en 19 de los 32 departamentos del país. De acuerdo con las imágenes satelitales y los pronósticos del IDEAM, se están presentando fuertes lluvias en al menos 19 departamentos. Esto representa la mayor parte del territorio nacional. Estaremos con lluvias concentradas también en la región andina centro-norte, en la región Caribe y el occidente de la región Pacífica, en la zona litoral. Las lluvias más intensas se están presentando en Cundinamarca, Antioquia, norte de Santander, Boyacá, Tolima, Meta, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena, Arauca, Bichada, Casanare, Guainía, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Y en Cundinamarca, las autoridades declararon la calamidad pública en los 116 municipios por los estragos generados por las fuertes lluvias. El invierno tiene azotado al departamento de Cundinamarca. Más de 600 familias han resultado damnificadas por crecientes y deslizamientos. El departamento decidió declarar la calamidad pública porque la mitad de sus municipios están afectados por las lluvias. 59 municipios afectados, de los cuales 23 de ellos han declarado la calamidad pública y 8 se encuentran en diferentes niveles de alerta. Facatativá es uno de los más críticos. Está en alerta roja, pues varias de sus fincas y cultivos están bajo el agua. La decisión de declarar calamidad pública se tomó al término de un Consejo Extraordinario Departamental de Gestión del Riesgo. La segunda Marquetalia, encabezada por Iván Márquez, tendrá un tratamiento diferencial. Así lo propone el proyecto de la Ley de Orden Público, que le entregará herramientas al gobierno para hacer la paz total. La ley de orden público que saldrá del Congreso permitirá al gobierno 2 figuras para hacer la paz: sometimiento a la justicia de grupos criminales y procesos de paz con grupos insurgentes de carácter político. ¿Qué pasará con la segunda Marquetalia de Iván Márquez? Habrá un tratamiento diferencial, es decir, no va a haber una negociación de paz como la de La Habana, tampoco un sometimiento puro y duro, sino un trato diferencial que nos permita a nosotros devolverlos a la vida civil y desarmar un montón de gente. Y este tratamiento diferencial tiene una razón de ser. En todo el gobierno de Iván Duque y en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, la percepción nuestra es que se incumplió y se hizo todo lo posible para rearmar a las FARC. Es decir, el uribismo quería era volver a crear ese fantasma, menos mal no pasó. Pero eso que se hizo, el saboteo al proceso de paz, fue infame. Es un deber para la paz de este país esclarecer los ataques que hubo contra el proceso de paz. En el marco de la paz total, se abren nuevas posibilidades a la hora de la desmovilización y dejación de armas. La ley de la paz total abre una inmensa variedad de posibilidades para que al final de un proceso se produzca la desmovilización, el desarme o la dejación de armas, o que cambien a través de mecanismos de reincorporación la naturaleza de esos grupos. El primer proceso en arrancar con el paraguas de la nueva ley será la negociación con el ELN. 18 expresidentes y primeros ministros de América Latina y el Caribe le pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que elimine a Cuba de la lista de países terroristas y que suavice las sanciones contra la isla. 4 podrían decirse son las tractomulas que han pasado sobre Cuba: el bloqueo, la pandemia, el huracán Ian y haber sido incluida nuevamente en la lista de países terroristas tras haber apoyado los esfuerzos de paz de Colombia con el ELN.
Lo que se está viviendo en Cuba es una tragedia humanitaria. Falta de alimentos, de medicinas, de servicios, no pueden ir los turistas, no pueden atracar los barcos. Los expresidentes piden por tanto a Biden volver al descongelamiento de las relaciones que se vivió en tiempos del presidente Obama. El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que la guerrilla del ELN debe tener el mismo tratamiento jurídico que las desmovilizadas FARC. Barbosa se refirió a la negociación que se avecina entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional y manifestó que este grupo debe tener un trato similar al que se le dio a las FARC en la negociación de La Habana. Los mínimos de esa negociación ya están determinados por la negociación de las FARC. Más que eso no puede haber. Barbosa reiteró que la Fiscalía no se opone a la paz total que propone el presidente Gustavo Petro, no obstante dijo que los grupos armados deben someterse ante la Fiscalía, es decir, ante la justicia ordinaria. Nosotros institucionalmente respaldamos las iniciativas, más aún la paz como un derecho de obligatorio cumplimiento. Las declaraciones del fiscal las hizo en un simposio de seguridad humana organizado por la Policía Nacional. En un encuentro de alcaldesas de todo el país con la vicepresidenta Francia Márquez, que se llevó a cabo hoy en Bogotá, la mandataria de Río Blanco, municipio del Tolima, rompió en llanto al relatar los atentados contra su vida. En Colombia hay 1.103 alcaldes, 134 de ellas son mujeres y hoy 30 delegadas se reunieron con la vicepresidenta Francia Márquez. En medio de pedidos para sus municipios hubo un relato desgarrador. Pido solidaridad para mi compañera de Falan por la extorsión que vivió y una situación muy difícil de seguridad. Y para mí, que estoy en dos aletas, señora vicepresidenta, una del Ministerio, una de la Defensoría del Pueblo y la otra hace poco, después del atentado del 2 de julio de septiembre en el Huila, donde perdieron la vida 7 policías. El tema de las amenazas, como sé que no es algo que se puede tratar en público porque tiene sus consecuencias y todo, pues también ustedes me dirán cómo lo hacemos con la UNP para que atienda estos casos. Lo que pidieron las alcaldesas fue vías terciarias, educación y atención por parte de los funcionarios del gobierno central. Y que en el tema de riesgos nos atiendan de manera rápida, en el momento, porque nuestros planes de desarrollo se están desfinanciando por apoyar la gestión del riesgo, porque nosotros sabemos que tenemos que apoyarlos inmediatamente. También hubo pedido por parte de la alcaldesa de Marití, en el occidente de Boyacá, para la zona esmeraldífera, de que allí se establezca una mesa de diálogo especial dentro del proyecto de paz total del gobierno Petro. Mañana y durante 24 horas cesarán actividades los profesores de los colegios públicos en Bogotá. El magisterio distrital protestará a partir de las 9 de la mañana en la plazoleta de la Secretaría de Educación. Son 400 colegios públicos y más de 800.000 estudiantes que podían verse afectados por el cese de actividades. Integrantes de la Policía Nacional viajarán a Ecuador a apoyar la lucha contra el terrorismo en ese país. El director de la policía, general Henry Sanabria, confirmó que el país vecino solicitó asistencia debido a los recientes atentados en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo que han cobrado la vida de 8 policías. En Brasil, simpatizantes del presidente Bolsonaro piden una intervención militar luego de las elecciones, mientras cientos de camioneros siguen bloqueando vías en ese país. De otra parte, la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro se concentraron bajo la lluvia frente al Comando Militar del Este en Río de Janeiro, uno de los 8 cuarteles generales regionales del ejército, y pidieron a los militares que mantengan al mandatario ultraderechista en el poder, a pesar de que este se declaró dispuesto a entregar las riendas a su rival de izquierda, Lula da Silva. Los defensores alzaron los puños, ondearon banderas y corearon lemas como Fuerzas Armadas salven a Brasil y el pueblo unido jamás será vencido. Los manifestantes creen que las elecciones han sido un fraude e interpretan el ambiguo discurso de Bolsonaro como una autorización a seguir en las calles. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva subida en las tasas de interés. En esta oportunidad, la sexta en lo que va del 2022. Se aumentó un 0,75%. El presidente de la Fed, Jerome Powell,
señaló que se necesitará tiempo antes de que las alzas de tasas de interés contengan la inflación y eso implicará un enfriamiento de la economía. Por primera vez en la historia, Corea del Sur y Corea del Norte se dispararon misiles desde sus costas. Este miércoles, las fuerzas del sur respondieron a un ataque de Pyongyang, desde donde lanzaron un misil que cayó a menos de 60 kilómetros de la costa de una ciudad surcoreana. El ejército sureño mencionó que esta era una violación inaceptable de su territorio y por eso disparó 3 misiles aire-tierra que, según las autoridades, impactaron a una distancia similar de la costa norcoreana. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la renta petrolera estaría en riesgo si se frenan contratos de hidrocarburos. De esta manera, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sostiene que la industria mineroenergética es una de las principales fuentes de ingresos para la nación. Por ello, considera que se debe mantener la actividad exploratoria de este sector. Usualmente está entre el 10% y el 20% de los ingresos totales de la nación. En el año 2022 van a ser un poco más de 20 billones de pesos y en el año 2023, dado los precios que hemos tenido este año del petróleo y la tasa de cambio nominal, muy probablemente recibiremos algo por encima de los 40 billones. Para el comité, el panorama no debe cambiar siempre y cuando no se garanticen nuevas fuentes de ingresos. En la medida en que usted no tenga una fuente clara que reemplace esos recursos, es importante mantenerlos. El comité considera que el país necesita recursos para cubrir su política social y aumentar las exportaciones, además reducir los niveles de la deuda. Un preocupante panorama de alzas en combustibles y alimentos planteó hoy el Banco de la República en su informe de política monetaria. El gerente técnico del Banco de la República presentó el informe de política monetaria, según el cual la inflación anual de alimentos alcanzó niveles de 26,6%. El equipo técnico también pronostica que en 30% aumentarían los precios de los combustibles en los próximos 2 años. También habló sobre las proyecciones de la inflación total para este año y el siguiente. Para finales de 2022 y 2023, creemos la inflación se situaría en 11,3%, antes lo estimamos en 9,7%, y en 7,1% para 2023, antes lo estimamos en 5,7%. El banco proyecta un crecimiento de 7,9% del PIB este año y de 0,5% para el año entrante. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron el presupuesto bienal de regalías aforado en 31 billones de pesos. El proyecto del presupuesto bienal de regalías está por un monto de 31,3 billones de pesos. Se aumenta la inversión a 29 billones de pesos de las regiones para proyectos de desarrollo. Se incluyó una medida de control para tener mayor vigilancia en el uso de las regalías. Estar pendiente de qué está pasando en cada una de las regiones y sobre todo la Cámara de Representantes, que es regional, que está en ese día a día en el territorio, verificando si se están haciendo las obras, si no se están haciendo las obras y que todos seamos veedores de los recursos públicos. Se garantizan recursos para ciencia y tecnología, además para la paz total. Desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro lanzó el programa Cambia mi casa, que buscará mejorar las condiciones de las viviendas de 18.000 hogares. Desde el barrio El Pozón en Cartagena, el presidente Gustavo Petro lanzó el programa Cambia mi casa, que busca el mejoramiento de las viviendas de las personas menos favorecidas y donde criticó el hecho de que la ciudad turística sea una de las más desiguales del mundo. Si se pudiera medir la fortuna de quienes son propietarios del centro histórico hoy, la distancia sería inconmensurable, creo que sería la más desigual de todo el planeta Tierra. El presidente propuso también que se creen asociaciones de albañiles para realizar los mejoramientos de vivienda de tal manera que el beneficio sea para la población más vulnerable. Aquí el protagonista viene a ser una o un albañil y una familia que dice: arrégleme la casa en esto y en esto y en esto. El programa Cambia mi casa beneficiará 18.000 viviendas en un año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,74% a 1.245 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 4,35% a 234 pesos con 90 centavos.
La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 8,09% a 542 pesos con 20 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,06% a 31.790 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 5.015 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.800 pesos. Un euro cuesta 4.915 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.82. El azúcar se transó en 18,48 de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $89.25. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $95.56. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.489 pesos. En 1972, un grupo de visionarios dio el primer paso para hacer realidad un sueño: tener la mejor salud en Colombia y la región. Así nace nuestra historia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Una historia que ha transformado la vida de pacientes, familias y comunidades en el país, trabajando con ellas de la mano por su bienestar. Porque la historia de la Fundación Santa Fe de Bogotá se ha construido con investigación, compartiendo ciencia al mundo, entendiendo lo que tú y tu entorno necesitan. Por eso, hoy celebramos 50 años de historias de vida y salud que han creado la nuestra. Fundación Santa Fe de Bogotá. Más para vivir. Tenemos noticia al cierre. El gobierno fijó esta noche para comentarios un proyecto de decreto que establece un arancel del 40% a las importaciones de confecciones.